Muy buenos días, amigas. Estamos aquí desde Semillas de Esperanza, Guadalajara, México. Y bueno, estamos en nuestra tercera exposición de la serie Descubriendo el Glorioso Evangelio. Qué bendición, qué eh, maravilla, ¿no? Ver cómo el Señor nos ha ido llevando por todo este proceso para que podamos hoy llegar a esta tercera lección, que es los motivos del Hijo para venir a salvar, para venir a salvar al hombre. Y quisiera como recordar un poquito lo que vimos en las exposiciones pasadas. En la primera exposición vimos y resolvimos el dilema. Vimos que había un dilema en las escrituras y era básicamente la pregunta es, ¿cómo puede un Dios ser justo? ¿Cómo puede un Dios ejercer su justicia a la vez sin violar todo lo que Él significa, ¿no? Un Dios de justicia, pero que al mismo tiempo nos va a extender su amor y nos va a extender misericordia, pero ¿cómo podría no violar su santidad, su justicia? Y ese es el dilema más grande en el Antiguo Testamento y fue resuelto en el Nuevo Testamento cuando Cristo murió de manera sustitutiva en nuestro lugar. Aprendimos también, amigas, que la cruz fue un acto simultáneo de castigo y también de tortura. Un momento en donde Cristo tuvo que pagar, ¿verdad? Y Él llevó todos nuestros pecados, pero al mismo tiempo también nos extendió ahí el perdón y pagó la deuda completa. Ese castigo, ¿verdad? Y al mismo tiempo una amnistía, esa severidad, pero extendiendo gracia y esa justicia, pero también otorgándonos a nosotros de su misericordia. Entonces vimos todo esto, también aprendimos en la segunda exposición cuál fue el motivo o los motivos por los cuales el Padre decidió enviar a su Hijo. ¿Para qué? Para resolver ese dilema a nuestro favor. ¿Por qué él haría eso? ¿Por qué él entregaría a su propio Hijo a una muerte horrorosa, una muerte indescriptible, terrible por pecadores como nosotros? Y vimos en las escrituras que nos dan dos respuestas. La primera, él lo hizo por su propia gloria, por su propio honor y simplemente para demostrar a la creación cuán bueno él es él. Un Dios lleno de compasión, un Dios lleno de misericordia. Y en la segunda razón es que Él nos amó de manera incondicional. Aprendimos que no hay mérito o virtud alguna en nosotros, en el hombre, que pueda mover a Dios a misericordia. Él lo hizo simplemente porque nos amó. Y bueno, estaba yo leyendo, amigas, que los antiguos solían preguntar, ¿quién entregó a Jesús a morir? Y ellos respondían, no es pues Judas por dinero, ni Pilatos por temor, ni los judíos por envidia, sino el Padre por amor. Dios envió a su Hijo con una misión de amor y hoy vamos a aprender cuáles fueron esos motivos del Hijo para venir a salvarnos. Y vamos a orar, amigas, para poner este tiempo en manos de Dios. Señor, gracias, Señor, porque a través de estos pasos que vamos dando en este maravilloso y glorioso Evangelio, realmente nuestros corazones quedan eh, eh, asombrados y conmovidos de ver cómo se va entretejiendo esto momento a momento en la historia pasada, pero también en esta historia presente, donde hoy nosotros estamos volteando a mirar las escrituras, a escuchar el Evangelio y entender cómo se fue dando estos eslabones que hoy nos dan esta salvación tan grande, tan maravillosa y tan preciosa. Señor, yo ruego que esta mañana estos versículos, tu palabra que es viva, hable a nuestras mentes y a nuestros corazones y podamos ser transformados en mejores siervos para tu gloria. Ayúdanos, Dios.
Ayúdanos a caer de rodillas de manera literal y adorarte a ti, Señor, que mereces todo, absolutamente todo nuestro honor, nuestra gloria y nuestra alabanza. Te lo pedimos, Dios, esto en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, amigas, entonces el tema es de este maravilloso material que estamos viendo, el glorioso evangelio, es por cuáles fueron los motivos de que tuvo el Hijo para venir a salvarnos. Y la respuesta es la misma que en la exposición anterior, pero podemos sumar un elemento más todavía a esto, ¿verdad? Una vez más descubrimos que el Hijo no vino a morir por nosotros a causa de algún mérito que se encontrara en nosotros, sino que Él vino motivado por la gloria de su Padre, por su amor incondicional a nosotros y por el gozo que fue puesto delante de Él. Estos serán los 3 puntos que vamos a abordar: la gloria del Padre, su amor incondicional y el gozo que fue puesto delante de Él. Entonces, en primer lugar, Jesús vino a resolver ese dilema a nuestro favor, motivado por la gloria de su Padre. Y al leer los evangelios entendemos la pasión de Jesús por su Padre. Él hablaba constantemente, lo vemos, ¿verdad?, del Padre una y otra vez, afirmando que todo lo que Él hacía, lo hacía para la gloria de su Padre. Y vamos a leer, amigas, en Hebreos, vamos a abrir la escritura, en Hebreos capítulo 10, versículo 9. Hebreos 10, 9 dice: entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. He aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. La forma, amigas, de glorificar al Padre es obedeciendo, haciendo su voluntad. Jesús se vació a sí mismo, no aferrándose a ser igual a Dios, y se hizo hombre. Jesús fue obediente hasta la cruz, hizo este gran sacrificio para glorificar al Padre. Que Cristo murió por cada uno de nosotros para que, pero pensando principalmente en su gloria, la gloria de Dios, para que solo Él fuera enaltecido como el único y soberano Dios. Y ahí mismo vamos a ver en Hebreos 10, versículo 7, vamos a encontrar ahí una porción del Salmo, y dice: entonces dije, he aquí estoy yo, he venido. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Y esa es la gran encomienda que tiene el Hijo, ¿verdad? Hacer la voluntad del Padre. Aquí esta porción es algo profético, está hablando antes de su encarnación, está hablando esta cita del Salmo 40 en los versículos 7 y 8 para darnos a conocer cuáles fueron esos motivos del Hijo para esa encarnación. ¿Por qué Él vino? ¿Por qué Él lo hizo? Y aquí está diciendo, ¿verdad? El Hijo, he venido, y está establecido y está puesto en los rollos del libro, está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Y amigas, esta es una revelación, está hablándonos que nuestro amor, ¿verdad?, no es como el del Hijo, porque nuestro amor muchas veces es egoísta, es condicional, y que nos cuesta entender, ¿verdad?, como el Hijo de Dios, que es igual al Padre, porque ellos son uno mismo, en su dignidad, en honor, en gloria, en valor, en cada uno de los atributos y cualidades, cómo, ¿verdad?, viene y deja todo para humillarse y asumir esa naturaleza humana. Para nosotros no es tan sencillo, ¿verdad?, entender eso, comprender cómo dejó y se convirtió en un siervo de los hombres y murió bajo la misma ira de su Padre. ¿Por qué? Simplemente porque su Padre se lo pidió. No hubo ninguna discusión ni tristeza entre el Padre y el Hijo cuando el Padre le dijo: hijo mío, quiero que vayas a morir por una compañía de pecadores. Él simplemente lo hizo sin dudar. Al contrario,
con una profunda motivación y gozo de poder complacer la voluntad del Padre. Eso es realmente asombroso, amigas. Estar meditando y repasando todo esto realmente conmueve mi corazón de pensar cómo sucedió, ¿verdad? Cómo se ponen de acuerdo, pero en esa armonía y en esa seguridad. Esto va a traer gloria a mi Padre. Y vamos a leer en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, versículo 32. Dice, por él les dijo, yo tengo para comer una comida que ustedes no saben. Y si avanzamos un poquito más al verso 34, Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Y esta es una hermosa declaración de Jesús en relación con el Padre y los motivos por los cuales vino. Si recordamos, Juan capítulo 4 esta historia está en el contexto de cuando Jesús llega a Samaria y está a punto, ¿verdad? Está ahí, está con una mujer que es la mujer samaritana y sus discípulos van a buscar comida. Cuando llegan, encuentran a Jesús hablando con una mujer junto a un pozo y Jesús les dice, yo tengo para comer una comida que ustedes no saben, una comida que ustedes no conocen. Y yo creo que ellos, ¿de qué estás hablando, Señor? ¿Verdad? Fuimos a buscar comida, ya traemos la comida. ¿Qué estaban pensando, verdad? Y Él les dice, esa comida es hacer la voluntad de mi Padre, del que me envió y llevar a cabo su obra. Entonces vamos a considerar lo que Jesús está diciendo. Él no está diciendo que nosotros no podemos darnos una idea de cuánto Él ama al Padre. Su comida, su alimento, su sustento espiritual, su sustento intelectual, emocional, a nivel de sus deseos y motivaciones, aquello que le traía alegría por lo que estaba trabajando, dice, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Y amigas, eso es, no lo está diciendo, ¿verdad? Solamente a ellos, sino hoy nos lo está recordando esta mañana a cada una de nosotras, diciendo el día de hoy, nosotros no podemos entender al hombre perfecto y por eso estamos aquí esforzándonos para tratar de entender estas cosas acerca de Cristo y cuán grande es su gloria. Jesús dice a sus discípulos, ustedes no entienden y no van a entender y no comparten mis motivaciones. Ustedes no aman al Padre como yo lo amo. Y la realidad, amigas, es que efectivamente no lo amamos como Jesús lo ama. Nuestros alimentos no es solo la gloria de Dios porque están manchados por nuestro pecado. En nuestro plato hay deseos, ¿verdad? Equivocados, aun cuando deseamos agradar a Dios. Y el hombre perfecto, el Hijo de Dios, solamente tiene un deseo, solamente tiene una comida, no tiene dos. No hay una mezcla en sus motivaciones y su deseo es hacer la voluntad del que le envió y llevar a cabo su obra. Vamos avanzando a Juan capítulo 17, versículo 4. Juan 17, versículo 4, dice, yo te glorificaré en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y esta es una parte de la oración sacerdotal antes de la crucifixión. Él está recordando nuevamente, ¿verdad? Yo vine a hacer la voluntad de mi Padre y lo voy a cumplir. ¿Por qué? Porque yo te voy a glorificar. Juan capítulo 14, verso 31. Juan capítulo 14. Dice, pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levántense, vamos de aquí. Pero dice, para que el mundo sepa que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. El Evangelio de Juan está lleno de momentos, ¿verdad? De situaciones, circunstancias en donde Él va constantemente, Jesús va a llevarnos a decir, yo vengo a hacer la voluntad del Padre, yo lo vengo a glorificar. Yo no sé si tú has leído el Evangelio de Juan renglón por renglón, pero bueno, aquí en Semillas de Esperanza,
lo están leyendo todos los martes a las 11 de la mañana. Si tú quieres unirte a un grupo de estudio, ¿verdad? Es maravilloso ir repasando y recordando y viendo en esta porción del glorioso evangelio que estamos viendo los motivos del Hijo para salvar al hombre. Volvemos a recordar, ¿verdad?, que la motivación número uno de Jesús no fue el hombre y su salvación, fue el Padre y su gloria. Entonces, poder enfocarnos bien, entender estas cosas y estas verdades van a traer más certidumbre y más gratitud, más honra a Dios al saber, esta era la razón. La razón de todo esto es que el Hijo está glorificando al Padre, le está obedeciendo, y Jesús ama sí a la humanidad, pero Él no es humanista. El hombre no es el centro de nada para Él, no es el centro de sus planes, ni su deleite, ni sus pensamientos, ni el centro de sus preocupaciones cuando caminó entre nosotros. Cuando caminó hacia el Gólgota, su mensaje era porque Él amaba al Padre. Él estaba pensando en el Padre, estaba pensando en glorificarlo, en hacer su voluntad. Y todo lo que Jesús hizo, lo hizo por amor a su Padre. Todo lo que Él hizo, lo hizo simplemente porque Él ama tanto al Padre que agradarlo es su misma comida. Agradarlo era su deleite. Agradarlo era su gozo. Jesús vino a morir por nosotros y, como decía Lewis, no porque nosotros valiéramos la pena. Esto se oye fuerte, amigas. No porque nosotros valiéramos la pena, sino para que valgamos la pena. Entonces, Él no vino a morir porque valíamos la pena, sino para que valgamos la pena. Una vez que se ha consumado la muerte de Cristo, que ha pagado por nuestros pecados, ahora sí valemos la pena. Ya no hay más deuda, ¿verdad? Ya no hay más nada en nuestra contra. Y no solamente podemos valer alguna pena si es que damos gloria a Dios. Amigas, Jesús vino porque el hombre valiera la pena. Y si valemos la pena, Él ahora sí, ¿verdad? Él muere por nosotros y su muerte fue necesaria. Su muerte no estaba reflejando nuestro valor, sino nuestro poco valor. No dice su muerte que somos gente que merece el paraíso. Su muerte dice que somos gente que merece el infierno. Tan grave era nuestra situación, tan grave es nuestro pecado, y lo vimos, ¿verdad?, cuando estábamos haciendo el material de Discerniendo el Problema del Hombre, cuando caminamos por esas páginas que fue tan oscuro, tan difícil hasta ver el infierno. Cómo era tan grave nuestra situación que no había manera, no había forma de ser rescatados. Nuestra situación realmente era terrible, merecíamos el infierno y tan grave era nuestro pecado que solo su sangre, la sangre de Cristo, fue capaz de arreglarlo y hacer que sí podíamos valer la pena. Jesús vino a fin de que la regeneración fuera posible y que nosotros pudiéramos darle gloria al Padre. Y ahora sí tenemos algo de valor. Ahora sí tenemos algo que ofrecerle a Dios. Jesús vino a redimir la alabanza del hombre porque era la única manera de volvernos a Dios para darle gloria. Si recuerdas, en la clase pasada en Efesios capítulo 1 decían que nosotros podíamos ser eso, la alabanza de Dios, alabar a Dios, porque y ahora lo podemos hacer con labios sinceros, con labios redimidos, con labios que realmente glorifiquen y santifiquen a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó por todo ello en la cruz. Y ya decíamos también en la exposición pasada que glorificar a Dios, que lo decimos muchas veces, esto lo hago para glorificar a Dios, esto hago para darle gloria a Dios. Pero realmente glorificar a Dios significa dar honor, dar alabanza y reconocimiento a alguien por lo que Él ha hecho. Y glorificar propiamente a Dios es reconocer su grandeza, adorarlo con nuestras palabras, acciones, con nuestra propia vida, mostrando que Él es digno de toda honra. Cada vez que ahora pienso en voy a glorificar a Dios, pienso en esto.
¿Realmente lo estoy haciendo por Él o por mí? ¿Realmente lo estoy adorando con mis acciones, mis palabras y mis hechos? Y lo estoy mostrando a Él, haciéndome a un lado para que lo puedan ver a Él en lugar de verme a mí. Amigas, eso es glorificar a Dios, ¿verdad? Cuando estoy dispuesta a morir, a menguar para que Él crezca en mí. Y bueno, nosotros glorificamos a Dios, ¿verdad? Cuando revelamos su belleza, la belleza del carácter de Dios en nuestras vidas. Y vamos a Filipenses, capítulo 2, verso 6 al 11. Y esta porción realmente siempre me conmueve y me muestra constantemente, ¿verdad? El gran valor que tiene el hecho de que el Hijo de Dios haya decidido venir a este mundo a humillarse y a pagar lo que yo no podía cubrir, la deuda tan grande que yo tenía. Dice Efesios capítulo 2, versos 6 al 11. Dice, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró a ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Esta porción tan maravillosa, ¿verdad? Describe su humillación, su encarnación hasta la muerte y muerte de cruz, y como Dios, ¿verdad? Aquí establece diciendo, le dio un nombre sobre todo nombre para que toda rodilla confiese que Cristo merece ser rey. Y en ese momento final, cuando toda rodilla angelical y humana se doble, porque está hablando, ¿verdad?, de los que están en el cielo y en la tierra, cuando todos ellos se doblen ante el Hijo de Dios y reconozcan que Él merece ser el Rey del universo, Él se dará la vuelta. Yo estoy pensando como en esa escena, ¿verdad?, que va a ocurrir en ese instante cuando todos nos arrodillemos y Él, digamos, Él es Rey, ¿verdad? Él merece honor, gloria, alabanza. Y Él se dará la vuelta y dirá, Padre, esto lo hice por una única razón, para tu gloria. He redimido el universo, he traído orden. Ahora te regreso una creación buena, capaz de disfrutarte y traerte deleite. Y esa fue la motivación, amigas. Esa fue la gran motivación para la gloria de Dios Padre. La segunda motivación, Él fue movido por su amor incondicional por el hombre. Vimos en la exposición pasada en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se muera, mas tenga vida eterna. Así que el Hijo fue dado como una ofrenda, una dádiva, un regalo de Dios el Padre. Sin embargo, no debemos de pensar que hubo algún tipo de discusión o de desagrado, alguna forma de tristeza entre el Padre y el Hijo cuando el Padre le dijo a su Hijo, quiero que vayas a morir por mis enemigos. Porque, amigas, realmente eso éramos sus enemigos. El Hijo nos amó de la misma manera que amó al Padre y libremente aceptó el llamado de su Padre para venir a morir por nuestros pecados. Jesús quiso abrir un camino de regreso a casa para cada una de nosotras. Imagina, amiga, somos aborrecedoras de Dios y aborrecibles, sin embargo Jesús dice, sobre mi Padre, toda esa deuda, ponla ahí en mi cuenta. Yo voy ahí a cubrir todo. No quisiera pensar que Él vio, ¿verdad?, desde esa eternidad pasada, la cantidad de archivos y cuentas y todo lo que estaba ahí, ¿verdad?, en nuestra contra. Y dijo, ponlo en mí. Yo voy a pagar, ¿verdad?, y cubrir toda la deuda.
Y una vez más, no porque valiéramos la pena, sino para hacer que valgamos la pena. Vamos a Juan capítulo 15, versículo 9. Juan capítulo 15, versículo 9. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado, permanezcan en mi amor. Así, ¿verdad? Así nos ama, dice, así como el Padre nos ha amado, yo también los he amado. Y esta porción de la palabra Jesús, ¿verdad? Está hablando aquí en el capítulo 15, en medio del aposento alto. Y dice, los amo de la misma manera, con la misma intensidad, con el mismo tipo de amor que el Padre les ama. El amor del Padre y el mío por ustedes es uno. Los amo como el Padre me ama a mí. Lo que el Padre anhela y desea para mí como su hijo es lo que yo anhelo y deseo para ustedes. No, a mí me conmueve, amigas, ver esto, ¿verdad? O sea, un amor perfecto que viene, un amor sin condición, que del Padre al Hijo, del Hijo a nosotros, de la misma manera, su amor es manifiesto para nuestras vidas. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 16 dice, y en esto conoceremos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y en esto conoceremos el amor. ¿Cuál es la medida de su amor? ¿Cuál es la medida de su amor, amigas? La medida de su amor es que Él puso su vida misma por nosotros. ¿Cómo podríamos dudar en medio de pruebas, aflicciones, de los días malos que Él no nos ama, ¿verdad? ¿Cómo podría yo poner en duda dónde estás, Dios? ¿Dónde estás, Jesús? En esos momentos difíciles que todas enfrentamos. Cuando Él murió por nosotros, cuando Él puso su vida por nosotros. Su amor es un amor personal. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él no murió por una masa de hombres. Él te vio a ti, Él te vio a mí. Él vino por ti, Él vino por mí. Y tú puedes decir igual que Pablo, Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él me amó y se entregó a sí mismo por mí en esa cruz. La tercera motivación, la primera fue su amor por su Padre, la segunda fue el gran amor por nosotros y su tercera motivación, el gozo que fue puesto delante de Él. Y esto, amigas, puede sonar un poco chocante o pensar que es algo egoísta, la idea de que Jesús fue movido a hacer todo lo que hizo bajo la esperanza de poder obtener gozo para sí mismo. ¿Cómo Él podría buscar la gloria de Dios y nuestra salvación y su propio gozo al mismo tiempo? Y aquí tenemos dos respuestas que podemos dar conforme a las escrituras en esta parte. Primero, Él no tuvo que elegir entre la gloria del Padre y nuestra propia salvación y su propio gozo, porque es un ser perfecto y no hay pasiones que compitan entre sí. Es un Dios perfecto y no hay una falta de armonía o elecciones que tomar que lo dejen insatisfecho. El Hijo es capaz de hacer todo de la manera perfecta, así que no tuvo que buscar primero elegir entre distintas lealtades. La gloria del Padre, nuestro propio bien y gozo, o su propio gozo, ¿verdad? Sino que todo fue una sola cosa en Él. Y vamos a buscar en el libro de Isaías, capítulo 53. Isaías 53 del versículo 10 y 11. Dice,
Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento, cuando él se entregó a sí mismo como ofrenda de expiación. Verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Su satisfacción fue poder glorificar a su Padre y salvar nuestra raza. Quiso el Señor quebrantarlo. ¿Qué es lo que él ve que le trae tanta satisfacción? Él ve dos cosas. Se entregará a sí mismo como ofrenda de expiación y verá su descendencia restaurada, regenerada, redimida. Y lo segundo, la voluntad de su Padre que va a ser prosperada. La descendencia espiritual que él consiguió a precio de sangre y la glorificación de su Padre son las cosas que él verá y le van a traer satisfacción a su alma. Por lo tanto, para él es todo en uno y es todo lo mismo. Él no puede elegir. Él está viendo todo en un mismo plano, ¿verdad? Todo es importante para él. Todo en uno. Y lo segundo, podemos decir que es absolutamente correcto y apropiado que el Hijo busque su propio gozo por el simple hecho de que todo fue hecho por él y para él. Este es su jardín, esta es su creación. El Padre todo lo hizo por medio de Jesús y todo lo hizo para Jesús. Este es el regalo del Padre para su propio Hijo. Vamos a Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Entonces no hay lugar a duda, ¿verdad? La Escritura nos confirma todo cuanto existe fue hecho por el aliento de su boca y todo fue hecho para su alegría. Juan 3:35, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 35. Dice, un segundo. Dice, el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Y vamos ahí mismo adelante al 5:23 y dice, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Entonces, para que todos honremos al Hijo como al Padre. El único propósito de la creación tiene un único fin, la gloria y el deleite del Hijo de Dios. Al fin que todo esto, ¿verdad? Qué glorioso se vio el Hijo de Dios cuando Él volvió dignamente como Rey. Él vuelve al Padre de manera gloriosa a su cielo, ¿verdad? Y vuelve como Rey y Señor. Vuelve a ocupar el trono que había dejado atrás y reclamar la gloria que había dejado atrás antes de su humillación. El Evangelio es todo. El Evangelio, amigas, es absolutamente todo. Es para las mañanas, las tardes, es para los días difíciles, para los días tristes. El Evangelio es para las noches, para los ayunos, para las lágrimas, para las fiestas, para los funerales. El Evangelio es todo. Qué perdida estaba yo pensando que el Evangelio solo había sido el momento en que había recibido a Cristo, había llegado a salvación y ya tenía resuelta, ¿verdad?, la vida eterna. Y hoy, los últimos años, el Señor se ha revelado de una manera maravillosa en mi vida, mostrándome, alma, el Evangelio es todo para ti. Tienes que recordarlo.
Y ahora que lo entiendo y lo veo y que se ha quitado ese velo, uno más de los tantos que hay, ¿verdad? Y me muestra y se ve tan glorioso, tan precioso, tan hermoso ante mis ojos. Amiga, mi deseo y mi anhelo es que tú lo puedas ver también y que puedas ver, el Evangelio es todo, todo para cada día de nuestras vidas. El gozo de que Cristo, ¿verdad? Ha comprado una novia, de redimir a sus hermanos perdidos. El Padre le hace un regalo a su Hijo y le dio una raza capaz de conocerlo. Nosotros hoy podemos conocer al Hijo, podemos conocer al Padre a través del Hijo y disfrutarlo y traerle deleite. Y esa raza que se iba a perder, pero que finalmente es redimida, es el regalo que el Padre ahora le ha hecho al Hijo. Él acepta el regalo y estuvo dispuesto a pagar un altísimo costo. Y pueden ver que no se trata solo de nosotros en este mundo. Estamos inmersos en regalos que se hacen entre el Padre y el Hijo. Y ese regalo nos muestran su amor y nos aman. Y esto es algo asombroso, ¿no? Ver cómo el Padre y el Hijo muestran ese amor perfecto entre ellos, entre nosotros, y nos permiten deleitarnos de todo esto. En Juan capítulo 13, versículo 1. Juan 13, versículo 1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Amó a los suyos hasta el fin. Te amó a ti y a mí hasta el fin, sabiendo que íbamos a estar ahí. Cuando estaba, ¿verdad?, en ese aposento alto, antes de lavar los pies, los amó hasta el colmo. La palabra realmente los amó hasta el fin. Está diciendo en hebreo, los amó hasta el colmo, hasta el infinito, hasta las últimas consecuencias, hasta la hora de mi muerte, hasta ahí los amo. Y él miró a sus discípulos que nos representaban a todos, te representaban a ti, me representaban a mí. Estábamos ahí en el aposento alto, esas 12 tribus de Israel, los miró y los amó, nos amó y dijo, sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer. Completaré la misión, ellos serán redimidos, estarán conmigo y no los perderé en su pecado, no se perderán. Él nos rescató y él lo dijo, ¿verdad? Que ninguno de los que estaba ahí se perdería, ninguno del que crea y llegue en arrepentimiento y fe se perderá. Lavó sus pies, los amó hasta el fin y ese gozo, ¿verdad? Ahora somos hoy su gozo. Él es nuestro gozo. ¿Cómo podemos aplicar todo esto? 4 aplicaciones. Número 1, debemos imitar a Jesús, el hombre perfecto en todas sus motivaciones, ante todo amando al Padre, mostrando, ¿verdad?, nuestro amor al Padre. Número 2, debemos imitar a Jesús amando al hombre como Él lo amó. Él nos dijo que daba un nuevo mandamiento, les doy, ámense unos a otros como yo los he amado. Número 3, es apropiado buscar nuestro gozo. Romanos capítulo 2 nos habla de buscar gloria, honor e inmortalidad. Y se nos ha dado esa oportunidad de que se nos diga al fin, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo espero que todas y cada una de las que estamos viendo esta transmisión escuchemos esas palabras que serán como música al corazón, que serán hermosas, ¿verdad? Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y finalmente, número 4, si hay alguien aquí que no conoce al Señor, considera las palabras de Jesús, quien dijo, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que no cree, la ira de Dios está sobre él. El único beneficiado de la obra de Cristo, los únicos beneficiados, somos nosotros. Él no nos necesita y sin embargo nos ama y eso hace que su amor brille y sea maravilloso. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios. Realmente no podríamos pasar por todas estas palabras que tú has dicho, que has dejado
la Escritura, Señor, sin conmovernos y darnos cuenta de cuán amor tan maravilloso, perfecto, cuánto tú dejaste tu cielo, Señor. Veniste en forma de hombre y padeciste en este mundo siendo crucificado en una cruz para nosotros no tener esta deuda impagable. Resucitaste y hoy estás ahí esperándonos para llevarnos a casa. Gracias, Dios. Gracias porque en medio de estos regalos, Dios, nosotros somos tan bendecidos y hoy eres tú nuestro mayor regalo, la perla de gran precio. Eres nuestro tesoro. ¿Qué podríamos darte, Señor, si no valíamos nada? Y hoy valemos tanto para ti, Señor. Nos ves tan valiosos, tan amados, aceptables delante de ti, Señor. Gracias, Dios. Ayúdanos a recordar esto en el transcurso de estos días, de este día, y estar realmente adorándote y agradeciendo todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Te alabo, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y bueno, amigas, pues yo sigo animándote. Hay grupos de estudio. Esto fue solamente un poco de lo mucho que hay en este material. Yo te animo a que te unas en grupos pequeños de estudio en Zoom. También hay presenciales. Comunícate con nosotros y vive esa experiencia si nunca lo has tenido, a lo mejor ya lo has experimentado, de estar en un grupo de estudio, un grupo pequeño, donde tú puedes compartir y seguro ahorita tienes muchas cosas que podrías a lo mejor compartirnos ahí, escribir. ¿Cómo quedó tu corazón? ¿Qué piensas? ¿A dónde te llevó todo esto? ¿Y cómo puedes vivir esa transformación? Escribe, habla ahí y pon algún mensaje, comunícate y si quieres el material, con gusto te lo pasamos por PDF, lo tenemos impreso en la librería, pero queremos animarte a vivir el Evangelio, a experimentar cada día de tu vida que el Evangelio es real, es aquí, es ahora y lo podemos vivir momento a momento porque el Evangelio es Cristo. Cristo en nosotros día a día, mostrando y manifestando su amor y el gozo de saber que somos sus hijas redimidas y que estaremos disfrutando de su gloria. Y bueno, no me resta más que decir que yo te animo que este día tú puedas mirar de lleno el rostro de Jesús y todo lo terrenal perderá su brillo. Te animo, vuelve los ojos a Jesús. Gracias. Y hay una transmisión en Zoom en un momento. Si te quieres unir y compartir todo lo que quedó ahí en tu mente, en tu corazón, me daría tanto gozo verte.